estas nuevas, el Espíritu Santo usa hombres, varones, discípulos para que también prediquen el mensaje de Jesucristo. Amén. Y aquí Jesús empieza su ministerio, la profecía de Jeremías, describiendo su llamado, su misión. Dice así la palabra de Dios: le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Aquí, Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor, cada corazón que está aquí. Dios, ayúdanos también, Señor, a alcanzar tu favor, Dios, que tú uses nuestra vida, Señor, para traer estas nuevas también a los que están necesitados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Porque Jesús empieza su ministerio y nos dice de qué se trata: es de predicar. Amén. De predicar la palabra de Dios, a sanar a los enfermos, sanar a los quebrantados, traer liberación, traer iluminación, traer restauración. Este es la obra de Dios, y eso lo hace por la palabra. La palabra de Dios trae salvación, te sana, te restaura, te libera, y es importante tener nuestros corazones abiertos a su palabra, dejar que el Espíritu de Dios hable a tu vida, porque es lo que te va a salvar, es lo que te va a dar dirección como hermano, como discípulo. Aquí empieza a predicar Jesús, y lo que es una oferta que le está dando a su pueblo. Le está dando al pueblo de Israel el reino, la oferta, el favor de Dios. El tiempo ha llegado. Lo que era el año de júbilo es lo que está hablando. El año de júbilo era cada 50 años. Lo que pasaba en Israel, que cada 50 años tocaban la trompeta o el cuerno de chivo, que sonaban el shofar. Iban de pueblo a pueblo sonando, y cada 50 años el que estaba esclavizado era libre, el que estaba endeudado en droga, endeudado, era perdonado sus deudas. Si tenía propiedades que estaban como hipotecadas, como alguien se las habían prestado a alguien más, se las regresaban. Todo era una restauración, y era un tiempo de festivo, un tiempo de júbilo. La palabra júbilo es la palabra de donde viene el año del júbilo. La palabra es exultante, jubiloso, y era un grito de alegre, y cuando que sonaba la trompeta, gozándose. Y eso es lo que es la predicación. La predicación es como una trompeta que está sonando. La palabra de Dios, cuando viene a tu vida, es un llamado, es una trompeta que Dios quiere visitar tu vida, Dios quiere usar tu vida. Dios está llamando a su pueblo, y Jesús dice: hoy día se ha cumplido. Está iniciando su reino Jesucristo en este instante, y está, como quien dice, está sonando la trompeta. Lo miras en las escrituras que va de pueblo a pueblo predicando, y es lo que se hacía en el año de júbilo. Iban de pueblo a pueblo sonando la trompeta. Hay libertad, hay perdón, hay restauración. Pero eso es lo que Jesús está haciendo en su ministerio. Está ofreciendo el favor de Dios. Está diciendo: hoy es el día. El reino está aquí. Dice, miramos en Marco 1:15. Jesús empezó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio.
Escucha la trompeta, escucha la predicación, arrepiéntese porque ha llegado el tiempo del favor de Dios. Y Jesús, su ministerio era predicar. Su ministerio era salvar, sanar, liberar, iluminar. Eso es lo que consistía su ministerio. Ese es el ministerio que somos parte, iglesia. Que es por la palabra de Dios, la importancia de la predicación de su palabra. 3 veces menciona aquí la palabra que está: predicar, anunciar, proclamar. Es lo que es predicación. Y es tan importante porque de ahí viene la bendición de Dios. Dice Joel capítulo 2, 1: tocad trompeta en Sión, sonar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y es lo que es cuando escuchamos la voz de Dios, que Dios nos está hablando, quiere hacer una obra de restauración, de salvación, de sanidad en su pueblo, en las almas perdidas, y lo hace a través de su palabra. Y es una oferta que está haciendo al mundo, que le hace a su pueblo. Sí, Jesús está hablando del año del favor de Dios, que era el año de jubileo, que dice cada 50 años la tierra tenía que descansar. Esta era ley en Israel. En el Antiguo Testamento tenían que, no cosechaban, no sembraban en el 50 años. La propiedad que estaban hipotecadas se regresaban, las herencias se regresaban, los esclavos eran liberados, deudas eran perdonados. Esto era ley en Israel. Pero si miras, parece en el Antiguo Testamento no hay registro que observaban esta ley. Nunca se viera que hicieron esto. No, nunca recibieron el favor de Dios. Al contrario, lo rechazaban la palabra de Dios. Y Jesús dice: hoy día se ha cumplido esto. Él está haciendo otra oferta al hombre, al pueblo de Dios. Aquí está el tiempo. Lo que significa el año de la predicación del año del favor de Dios. Es un comienzo nuevo, una vida nueva. La palabra de Dios, cuando viene a tu vida, te cambia, te transforma, te salva. Y es tan importante poner atención a cuando está predicando el pastor o el evangelista, que Dios nos quiere bendecir a través de su palabra. Dios está dispuesto a perdonar, a recibir al pecador, a salvar, a sanar al pueblo. Y por eso Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para salvar, para predicar salvación a los pobres, para sanar al corazón quebrantado, para traer libertad al cautivo, para traer vista al ciego. Y esa es obra del Espíritu Santo, que va a ser a través de su palabra, a través de la predicación. Es tan importante, iglesia, porque esto te trae una vida nueva. Dice la Biblia: si uno está en Cristo, nueva creación es. Y lo que era el año de júbilo, lo que sucedía, todo se borraba, todo empezaba de nuevo. Empezaba de nuevo, sin deudas, con tu propiedad para atrás. Casi como es un nuevo empezar en tu vida. La predicación, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo que hace a través de la palabra de Dios, hace eso en nuestras vidas. Es algo bueno, es algo que Dios está ofreciendo, pero es algo que muchos no alcanzan. Está aquí, dice Jesús. El reino está aquí, la bendición está cerca, el favor de Dios está a tu puerta. Pero miramos las escrituras que aún así muchos rechazaron la palabra de Dios, rechazaron a Jesús y a su oferta. En esa misma escritura, su propia gente lo rechazó. ¿Quién se cree? Que no es Jesús
el hijo del carpintero que no tiene sus hermanos y sus hermanas aquí, ¿quién se cree? Y él empezó a predicarles más y se enojaron más, que lo llevaron a un barranco y lo iban a aventar. Rechazaron la oferta de Dios. ¿Y cuántas personas hay que no escuchan la predicación, no pone atención a lo que Dios está diciendo y rechaza la bendición que Dios quiere traer en su vida? Eso le sucedió a Israel, le sucedió a su mismo pueblo, porque Jesús está haciendo una oferta, y es lo que es la predicación. Cuando uno predica, no podemos cambiar a nadie. Quisiera meterme en la cabeza y hacer cambios en una persona, pero no se puede. Pero uno lo que hace, predica, y esa persona tiene que hacer una decisión para Cristo. Igual que nosotros también, Dios nos habla y tenemos que hacer decisiones. Dice, el tiempo es hoy. Y miramos que el año del favor de Dios, el año de júbilo, que debe de ser bendición, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Que no lo rechacemos o lo hagamos a un lado. Es un llamado a una decisión. Lo está llamando Jesús cuando está predicando, cuando predica, a una decisión, a el momento. Dice, el tiempo es hoy. Hoy es el tiempo. Ahorita dice, ya llegó el tiempo. El reino está cerca. El reino está a mano. Muchas escrituras que hablan de la urgencia de responder al mensaje, a la predicación. Pero el problema del ser humano, de nosotros, que no, pues después, al rato, cuando tenga tiempo más, cuando sea un tiempo más conveniente, entonces voy a decidir para Dios. Y así muchas veces nosotros no entramos a la bendición de Dios, no encontramos el favor de Dios, porque no respondemos al momento que Dios nos está llamando. Amén. Y así como estoy hablando que es el año del favor de Dios, es la época de la iglesia. Miles de años, no es un año de 365 días, sino es la época que está la oferta, todavía está aquí. Pero nosotros no tenemos todo el tiempo en el mundo para decidir. Porque cuando viene el rey, en la llamada a tu vida, es un instante, es un momento que uno tiene que decidir si voy a aceptar o lo voy a rechazar. Y lo que vemos muchas veces, que el problema del ser humano es que, como la palabra es procrastination, lo hacemos a un lado. Todavía no. Algún día lo voy a hacer, algún día voy a responder al llamado de Dios, algún día voy a responder al evangelio. Pero ¿cuánto hemos visto personas que nunca hicieron esa decisión? Tenían la intención de acercarse a Dios, tenían la intención de recibir el llamado de Dios, pero ese tiempo vino y se fue. Podemos salir con muchas excusas, razones por qué ahorita no es el momento. Y Jesús está diciendo, hey, ya es el tiempo. ¿Quieres el favor de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios? Tenemos que decidir hoy al llamado, a la predicación. Cuando Dios te habla, es porque Dios te quiere hacer, es una decisión. Por eso muchas de nuestras predicaciones tenemos llamados al altar, porque hay que hacer una decisión, ¿sí o no? Amén. Porque ahí es donde se encuentra el favor de Dios, hermano. Ahí es donde encontramos el reino de Dios, encontramos nuestro destino. Y a veces, pues ahorita no es el tiempo. O lo rechazamos, no, pues no es conveniente, no me conviene. Algo sucede cuando no respondemos a Dios. Algo sucede en el corazón del ser humano cuando el Espíritu de Dios te está hablando, Dios te está llamando a una decisión y empezamos a rechazar o resistir. Ahorita no, al rato. Y lo que sucede con el corazón, que el corazón del ser humano le sale un callo. Y ya no puedes escuchar la palabra de Dios. Ya no escuchas la convicción, ya no sientes la convicción que sentías antes.
¿Qué está pasando? El corazón se está endureciendo. Ya no oyes a Dios. Y lo que sucede, ese endurecimiento del corazón te lleva a la rebeldía. Te lleva a la rebelión contra Dios. Porque no respondimos al llamado, a la oferta que Dios tenía. Vine a salvar, vine a sanar, vine a libertar, te vine a dar favor. Y lo que sucede es que a veces la gente, mucha, no responde. En Hebreos 3, del 7 al 11, nos dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Dios tenía misericordia, paciencia con ellos por 40 años, dice. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Habla del pueblo de Dios, esta gente que resistía y se endurecían y cayeron en rebelión. Dice, esta gente no va a entrar al reposo, no va a encontrar el favor de Dios, en otras palabras. No van a encontrar la bendición que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque resistían, se endurecieron y no respondieron al llamado que Dios tenía para su vida. Eso sucede en el Antiguo Testamento y aquí también en los tiempos de Jesucristo. Así como está hablando a su propio pueblo, al gente de ahí de su ciudad. Dice que él empezó a hablar y ellos empezaron a rechazar. Y luego dice que van a decir estas palabras. Físico, sánate. Y luego dice estas palabras. Había muchos leprosos en Israel, pero nomás uno se fue. Uno fue sanado. Había muchas viudas y nomás una recibió la bendición. Y está hablando de que el favor de Dios nomás fue a ciertas personas que ni eran de Israel, ni eran parte de Israel. Este pueblo no encontró el favor de Dios. Y por esas palabras ellos se enojaron, se enfurecieron más. Pero lo que está haciendo Jesucristo allí, está dando una indicación que va a llevar su palabra, su oferta a las naciones, va a llevar la oferta del reino de Dios fuera de Israel, a países a través del mundo, a los gentiles, a las naciones, donde ellos van a responder, porque el pueblo no respondía. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla? A su palabra, a la predicación, porque la predicación es para salvarte, para sanarte, para liberarte, para restaurar tu vida. Ese es el favor de Dios, esa es la bendición que Dios trae a través de la predicación, la palabra de Dios. Y el tiempo de actuar es hoy. Hoy. Dice Jesús, el reino está aquí. Ya llegó, aquí está, adelante de ti. Aquí está enfrente de ti. Tu bendición está aquí cerca. Dice, el reino de Dios está a mano, en el inglés es at hand, o está en juego de perderlo, en juego de no entrar, que no puedes, quizás si no lo recibes, si no respondes, puedes fallar y no entrar a la bendición. Y el tiempo, dice, es hoy. En la obra de Dios tiene un calendario. Dios obra por calendario, tiene sus momentos donde hace obras, que quiere hacer algo en tu vida. Y hay ventanas donde Dios quiere hacer algo en nuestros días, tiempos que Dios pone ante nosotros para bendecirnos, para hacer algo. Y busca que responde. La vida es corta, hermano.
Habla del año pero no tenemos todo el tiempo en la vida, no tenemos todo el tiempo nosotros, no tenemos, pues es la época de gracia, son 2000 años y quizás sea otros 100 o 200, no sabemos, no tenemos el tiempo, la vida es un vapor y Dios te llama a cierto tiempo para hacer ciertas cosas. Ese es el llamado del Evangelio, es ahí donde encontramos el favor de Dios. Como dice en 2 Corintios 6:2, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Hoy. Ahora es el tiempo. Y siempre, no, pues hoy no, otro tiempo. Pero dice, hoy es el tiempo de la salvación. Y cuando respondemos al llamado de Dios, cuando respondemos al Evangelio, ahí es donde se encuentra el favor de Dios. Las bendiciones de Dios caen ahí cuando uno se responde en fe, en obediencia al llamado, a la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios. Dios. Con el tiempo que tenemos. Ya me levanto temprano y todo me duele. Antes salía al trabajo, corriendo, ahora me tengo que estirar y la rodilla, la espalda. Ya no estamos jóvenes. Me miro y ¿quién es ese viejito que está aquí? El espejo. No tenía tantas canas. Tengo más canas que mi hermano Tony. Tiene la mitad que tengo yo. Pero el tiempo nos está pasando. Jesús sabía que él tenía un tiempo limitado. También. Jesús sabía que su tiempo era corto en su misión, en su ministerio de predicar, de hacer lo que tiene que hacer. Dice estas palabras en Juan 9:4. Debo hacer las obras de aquel que me envió mientras es el día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. En esas palabras Jesús está hablando que tiene un tiempo limitado. Tiene un cierto tiempo para hacer lo que fue llamado a hacer. Nosotros tenemos un tiempo limitado. Llega la noche o la muerte. Él sabía que iba a ir a la cruz. Y él sabía que tenía 3 años para hacer lo que iba a hacer. Nosotros no sabemos cuándo o cuánto tiempo nos queda, pero hoy es el día que tenemos que estar envueltos en las cosas de Dios. Quizás la mayoría de tu vida la malgastamos, quizás hicimos malas decisiones en el pasado. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es muy tarde para hacer decisiones buenas, hacer decisiones para Dios. Dios, usa mi vida. Dios, la regué, pero hoy voy a hacer una decisión de entregar mi alma, responder al Evangelio. Y ahí es donde vas a encontrar el favor de Dios. Aleluya. Ahí es donde vas a encontrar tu salvación, donde va a empezar a restaurar tu vida, usar tu vida. Nos dice en Efesios 5:15. Por tanto, tener cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seas necio, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Hay que no ser necios, hay que tener sabiduría para hacer lo que Dios nos ha llamado. Tener cuidado cómo vivimos, cómo respondemos, cómo actuamos con el tiempo que Dios nos ha dado. Una persona dijo estas palabras: el momento adecuado para hacer lo correcto siempre es ahora, hoy. Si no hacemos lo que hay que hacer, podremos pagar un precio muy alto. El tiempo correcto para hacer lo adecuado es hoy. Para responder al llamado, Jesucristo tiene una urgencia. Dice: tengo que ir por todo Israel, sonando la trompeta, predicando el reino de Dios, predicando, salvando. Digo, tengo poquito tiempo y el reino de Dios está en juego.
en las vidas, en las almas, en nuestras vidas. El favor de Dios, que Dios quiere hacer una gran obra, gran bendición, pero es un tiempo que Dios nos da. El año de Dios está aquí. Está aquí, está a tu alcance, lo que dice. Pero lo vamos a alcanzar, vamos a entrar a su reino, vamos a entrar al llamado que Dios nos ha llamado, vamos a responder a su palabra. Y es algo que Jesús está predicando. Y es lo que se debe estar predicando hoy. Es lo que se tiene que predicar. Tienes que responder al llamado, tienes que arrepentirte. Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere cambiar, transformar, restaurar. Y eso viene por el Evangelio. Esa es obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que se está predicando. Y cuando uno responde a esa palabra de Dios, ahí es donde viene la bendición, ahí es donde viene el favor de Dios. ¿Y quiénes son los favorecidos? Hay un debate de quiénes son los elegidos. Oh, Israel, la nación de Israel, que son los elegidos de Dios. Pero aquí miramos que rechazaron a Jesús. Los elegidos de Dios son los que escuchan a Jesús. Dice Jesús: ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi hermano? Estos son mis hermanos, mi mamá, mi papá, los que escuchan la palabra y los que obedecen a Jesús. Esos son los favorecidos, los favoritos de Dios. Y qué bendición que Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha hecho esa obra. Los que responden. Muchas veces son los necesitados, porque es cuando estamos en necesidad, cuando escuchamos bien el Evangelio, escuchamos bien la palabra de Dios, nuestros oídos ahora sí están atentos a lo que Dios nos está hablando. Por eso dice Jesús en Mateo 5, habla de bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los que están perseguidos por ser justos. Estas personas, dice, encuentran el favor de Dios, se acercan a Dios, responden al llamado de Dios, responden a la palabra. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Y cada año parece que predico esto, hay mensajes sí, no tan fuerte, pero el año nuevo, que el año de favor de Dios, que este año va a ser mejor que el año. Sí, y sí lo creemos, pero hay algo que Dios busca, una respuesta. Hay que responder como Dios busca el tiempo que Dios dice hoy. Y es ahí donde encontramos el favor de Dios, el júbilo. La bendición viene cuando respondemos en fe. Se tiene que buscar de todo corazón. Salmos 119, 58 nos dice la palabra de Dios. Y David dice estas palabras: supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Y David está suplicando el favor de Dios. Lo está buscando con todo su corazón y lo encontró. Y es así donde obtenemos el favor de Dios, la bendición de Dios, cuando estamos atentos, dispuestos a buscarlo de todo corazón. Yo sé lo que es estar sin el favor de Dios, como mundano. ¿Por qué todo me va mal? Mala suerte, y si hago nada me sale bien. Y sé que es tener el favor de Dios como cristiano. También sé lo que es no tener el favor de Dios como cristiano, por desobediencia, conozco a Dios pero no respondía al llamado de Dios. Y ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Y dónde están las bendiciones de Dios? Porque Dios me estaba llamando y no estaba respondiendo según lo que él deseaba. Pero cuando uno se dice, no, voy a responder a su palabra, voy a buscar a Dios, encuentra uno el favor de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios. Dios nos usa, Dios nos bendice.
Esos son los favoritos, los que escuchan y responden a Dios. Y como digo, no importa de qué pasado vengamos, de cómo muchos venimos de las calles, las cárceles, de pandillas o de borracheras, o muchos, así éramos, pero encontramos gracia con Dios. Cuando alguien te predicó del Evangelio de Jesucristo, que Él te ama, Él te quiere salvar, te quiere sanar, tú respondiste a ese llamado y encontraste salvación, encontraste un propósito, pero eso sigue. Dios no ha terminado, y la manera que te va a seguir salvando, sanando, liberando, iluminando, restaurando, es por la palabra de Dios, por la predicación. Dios te va a seguir hablando. Tu pastor, los pastores que están, cuando escuchan la palabra de Dios, tienen que tener oído para que Dios siga esa obra. Jesús la inició. Dice, hoy, se ha cumplido, hoy empezó Jesús. Y esa obra, ese ministerio sigue por los apóstoles, los discípulos, las iglesias, hasta hoy día. Esa es la obra del cristiano. Si tú has recibido la gracia de Dios, si tú has recibido salvación, sanidad, es tu obligación también proclamar. Proclamar el año de júbilo a otros que no están tan favorecidos, que están perdidos, que están necesitados. Ahora nos toca a nosotros proclamar las nuevas. Como discípulo, Dios te salvó, pero ahora tenemos que también traer esas palabras, esa esperanza a un mundo que no. Y muchos responden de diferentes maneras. Siempre tenemos evangelismo, vamos a las calles, unos te abren las puertas, unos te cierran las puertas, unos dicen que sí, voy a estar ahí, no van, otros dicen, no voy, y están, no sabes cómo van a responder, pero ese no es nuestro problema. Nuestra obligación es traer la palabra, predicar, proclamar, anunciar, Dios quiere hacer algo. Y esa es la obra que Dios está haciendo, siguiendo por el Espíritu Santo. Te salvó, te llenó del Espíritu Santo para proclamar las nuevas. De Dios. Quizás no seas predicador o pastor o líder, pero de todos modos tienes una voz. Puedes invitar, puedes animar, puedes dar palabra a alguien. Aleluya. Y esa es lo que Dios está haciendo. Usa mi voz, la predicación, la palabra del discípulo. Jesucristo, la palabra Cristo es ungido, es la Mesías, es griego significa la unción, el ungido. Cristianos somos ungidos. Tú tienes una unción, dice Juan, tienes una unción del Espíritu Santo. Cada uno tenemos el Espíritu Santo para proclamar, para seguir la obra de Jesucristo, para responder y también para proclamar, para que el mundo sepa de la bondad de Dios, para que la iglesia crezca fuerte, para que el hermano que Dios ha puesto en tu vida, para que tú los ayudes también a seguir adelante. Dios. El Espíritu de Dios te unge, te empodera. No eres tú. A veces uno se pone, pues, ¿qué le puedo decir? Créeme, así, aunque seas un pastor de años de experiencia, a veces, pues, ¿qué le puedo decir? Pero tú nomás hazte disponible al Espíritu Santo. Dios. Dame las palabras, úngeme, Señor, para traer palabra para este pueblo, para tu pueblo. Úngeme para traer una dirección, una palabra de ánimo, dirección, corrección, sea lo que sea. Y es el Espíritu de Dios que usa tu vida para traer esa palabra. Esa misión de Jesús nos ha terminado. Jesús estaba sonando la trompeta del año de favor de Dios, predicando. Es lo que significa el shofar, la trompeta significa predicar.
el grito de júbilo, es el sonar la trompeta, es anunciar el tiempo del favor está aquí. El reino de Dios está aquí, está a la puerta. Quiero cerrar con una escritura de Isaías, se encuentra en Isaías 58:1. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y aquí Dios te está diciendo: levanta tu voz como trompeta, suena la alarma, suena, predícale, háblales de Dios, habla del pueblo. Dios va a usar tu vida, está usando. Estoy mirando aquí que Dios está trayendo fruto por la predicación del reino. Pero cada uno de nosotros tenemos esa obligación también para responder. No endurezcas tu corazón cuando Dios te habla, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu matrimonio o en tu ministerio, y te va a hablar. No endurezcas tu corazón, porque allí cuando respondes bien a Dios, ahí es donde va a venir la gracia de Dios, el favor de Dios sobre tu vida, y vas a mirar como Dios va a empezar a hacer grandes cosas, así como la vida de Jesucristo y los discípulos. Hay que dar un fuerte aplauso al Señor. Todo el resto invitado esta noche. Estamos en el tiempo, la época del favor de Dios, y está aquí, el momento está cerca, está a la puerta, pero hay que responder. Hoy es el tiempo. Quizás estás aquí, alguien te dio una invitación y no conoces a Jesucristo. Quizás estás aquí o te has alejado de Dios, pero Dios te trajo para atrás y Dios te está hablando en tu corazón, y no, quizás estás alejado. Quiero darte una oportunidad y no eres salvo, no conoces a Jesucristo como tu Salvador y Señor, y dirás: pastor, puedes orar por mí, yo necesito a Jesús, yo necesito perdón de pecados, necesito restauración de mi vida, sanidad. ¿Habrá alguien aquí que no conoce a Jesús o está alejado? Quiero orar por ti. Dios te está llamando, Dios quiere hacer algo poderoso, te quiere enseñar su favor, su gracia. Rápidamente, como creyentes, sabemos lo que es tener el favor de Dios, la bendición de Dios que Dios quiere traer en nuestra vida, pero hay un elemento de tiempo hoy, y a veces podemos hacer: pues voy a la iglesia, leo la Biblia, pero estás respondiendo al llamado que Dios te ha puesto. El tiempo que Dios quiere hacer algo en tu vida, quizás sea para responder a un ministerio o hacer algo en tu vida que Dios te está llamando, un llamado, que tengas dones que Dios quiere levantar, y estás luchando. Es una lucha y un contimiento, que a veces es un sacrificio de nuestra parte, pero cuando respondemos en fe, encontramos el favor de Dios, el poder de Dios. Quiero tomar ese tiempo para abrir su altar. Quizás Dios te habló y te quieres cometer con Dios, quieres decir: Dios, yo sé que me estás hablando, yo sé que quieres usar mi vida, o tengo que tratar con este asunto de mi vida. Voy a responder. Vamos a abrir estos altares esta tarde, y hay que responder en fe a Dios para encontrar la bendición, para encontrar el favor de Dios, para responder en fe. Los demás hay que ponernos de pie y vamos a alabar a Dios, una alabanza. Sus altares están abiertos. Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Dios quiere tratar y usarnos, ungirnos para seguir la misión que Jesucristo empezó. Aleluya, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra, Dios. Pedimos, Señor, por tu pueblo, cada valor, cada discípulo. Dios, que tú toques el corazón, Señor, y nos ayudes, Señor, a hacer decisiones para tu gloria, Dios. Hacer decisiones para tu gloria, Dios. Que tu reino siga extendiendo, Dios, que tu palabra siga fluyendo, Dios, que tu favor de Dios siga
tiene para nuestras vidas. Qué triste la historia de Israel, que aquí Jesús va a su propio pueblo y su propio pueblo lo rechaza. Le está ofreciendo el reino, le está ofreciendo bendición y lo rechazan. Y mejor dice Jesús, pues voy a ir a las naciones. Gracias a Dios que por eso nosotros somos salvos, porque vino la salvación, el favor de Dios a las naciones. Por la predicación de los apóstoles, por la predicación. Y esa obra sigue adelante. Jesús la inició y la iglesia sigue con esa misma misión de predicar, sanar, restaurar, iluminar. Esa es la obra del Espíritu Santo que Dios quiere continuar en nuestras vidas. Dios nos bendiga. Esto es todo lo que tengo. Un fuerte aplauso.